El día de hoy vamos entonces a hablar y a comentar de mi parte la materia, esta materia de geografía e historia. Y vamos a mostrar las características que tiene esta materia a lo largo del semestre. Empezamos el día de hoy, bueno, es el quinto semestre que empezamos en línea, el segundo para ustedes, pero para mí ya es el quinto semestre en línea. Es un poco de agobio, ¿no? Tener que tener las sesiones en línea, una modalidad, un formato totalmente extraordinario para la universidad y para la docencia. Entonces, sí, me gustaría que examinemos, bueno, veamos cómo la universidad está haciendo intentos por recuperar la normalidad, que ustedes y todos los estudiantes, el estudiantado de la universidad regrese a las aulas, que conozcan el campus de la universidad. Piensen que hay estudiantes que ya llevan 5 semestres en línea, casi la mitad de la carrera, más de la mitad de la carrera en línea, y que pues a ver si para antes del 8º semestre regresan a la universidad, al campus de la UNAM, a conocerlo, ¿no? A conocer el campus de la UNAM, a conocerse cada uno de ustedes, porque también es probable que no se conozcan entre ustedes en persona, ¿no? Entonces, todo eso hay que examinar bien con ustedes. Y me gustaría saber si han recuperado el programa de hoy en la mañana. Lo puse, a ver, vamos a ver a qué horas lo puse. Lo puse a las 8:36 de la mañana. Entonces, no sé si han podido examinar el programa, lo han recuperado, el programa de la materia, para que lo examinemos en el transcurso de esta mañana y veamos las características de cómo vamos a presentar el curso de geografía e historia y sus características y sus peculiaridades. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario antes de que yo empiece a describir el programa de la materia? No por el momento, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. Si tienen ahí el programa, yo lo tengo aquí abierto en mi página, en mi computadora. Bueno, el programa se compone de 3 partes. Una parte inicial, una intermedia y un final, desde luego. El programa va a tener 17 sesiones. El semestre tiene 17 sesiones de los lunes, y empezamos hoy, enero 31. Enero 31. Sí, estos son demasiado tarde, ¿no? El día 31 de enero empezamos hoy la sesión introductoria o de presentación del programa, para que ustedes decidan si se quedan en esta materia o no les conviene esta materia respecto a los contenidos, también los horarios que tienen ustedes con las demás materias del segundo semestre de la licenciatura de Historia, ¿no? Del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, veamos, miren, hay 17 sesiones que corren del 31 de enero, prácticamente el próximo lunes es 7 de febrero, es día inhábil, no hay clases, es un fin de semana largo, primer semana, sí. Entonces, ahí es un poco, nos toca los lunes varias sesiones que no hay clase, ¿no? Entonces, el 7 de febrero hay una sesión que es ya inhábil, y después vienen varias sesiones durante febrero, marzo, abril. En abril hay un asueto académico que es Semana Santa, que es el 11 de abril, y después viene mayo, terminamos por ahí del 23 de mayo, o sea, 4 meses, 16 semanas, más o menos. De las 17 semanas, pues 3 son inhábiles, entonces más o menos vamos a tener unas 14 sesiones hábiles. Y el 21 de marzo también, lunes 21 tampoco, es un fin de semana largo ahí, el 21 de marzo, ¿no? Entonces, tampoco hay sesiones ese día. El 7 de febrero, el 21 de marzo y el 11 de abril. Son 3 sesiones que nos elimina la posibilidad de tener nuestro programa, y hay que acomodar los contenidos en los demás
fechas, ¿no? Entonces, son tres, básicamente el menú y el programa de esta materia de geografía e historia se presenta en tres partes. Una parte introductoria, que tiene que ver con la propuesta del giro espacial, que vincula de nuevo las relaciones entre la geografía y la historia, en una historiografía de los años 2000 para acá, digamos, en los últimos acontecimientos en Europa, particularmente con la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces, a partir de ahí hay una nueva historiografía en Alemania, y vamos nosotros a examinar las propuestas de esta historiografía alemana a partir del giro espacial que hay en la historiografía alemana, una historiografía bastante desconocida, bastante poco explorada en términos de teoría o epistemología de la historia, ¿no? Entonces, vamos a presentar el tema del giro espacial para la recuperación del espacio en las ciencias sociales, en las humanidades, la recuperación del espacio en la historia y en buena medida examinar por qué la historia, las ciencias sociales o las humanidades habían dado la espalda al espacio en la narrativa histórica, en las explicaciones, en los procesos sociales. Entonces, ese es un primera posicionamiento de esta materia, de este curso, el giro espacial, en la voz de un autor, de un profesor, Karl Slogel. Le vamos a leer uno de sus capítulos para hablar sobre el giro espacial y el regreso de la espacialidad a la historia, a las ciencias sociales, a las humanidades, ¿no? Que durante buena parte del siglo XIX, del siglo XX, pues el historicismo eclipsó totalmente la narrativa, el quehacer del historiador con la preferencia o privilegio de la variable temporal o del tiempo, ¿no? Entonces, este posicionamiento marginal o este posicionamiento secundario hacia el espacio. Entonces, eso ya no se sostiene. En los últimos años, pues el espacio ha regresado a influir, a tener su lugar, sus perspectivas en la narrativa histórica. Entonces, vamos a comenzar el semestre con esa primera parte de la recuperación del espacio en la narrativa histórica. Un momento. Y de ahí vamos a situar la espacialidad del mapa histórico como uno de los elementos principales de la recuperación del espacio y su relación con la historia. Y entonces vamos a seleccionar cómo la representación de los espacios a través de los mapas históricos es un buen vehículo, un buen medio de representación que nos permita a nosotros observar la traducción de la parte o de la perspectiva empírica, de la investigación empírica, hacia su abstracción por medio de un lenguaje cartográfico, de un lenguaje visual. Entonces, esa es una primera aproximación del curso. Por eso las primeras sesiones que van durante febrero, más o menos durante febrero, este programa se concentra en la recuperación del espacio para la narrativa histórica, en una perspectiva denominada como de giro espacial, y después vamos a adentrarnos a la práctica de ese giro espacial por medio de los mapas históricos y un trabajo que ustedes harán o desarrollarán vinculando el espacio geográfico. El espacio vinculado al espacio y el tiempo en la narrativa visual de los mapas históricos. Saber qué es un mapa histórico y cómo vincula a través de un lenguaje cartográfico el espacio y el tiempo. En la actualidad, al estudiar la historia desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista de la universidad superior, que como ustedes saben, estudiar historia en la universidad no tiene nada que ver con la enseñanza de la historia en la primaria o en la secundaria, ¿no? o en la preparatoria. Hay un abismo de separación entre las enseñanzas y las indagaciones o investigaciones de la historia a nivel universitario y lo que presentan en los niveles
de bachillerato y secundaria, ¿no? Hay mucha diferencia ahí. Entonces, pero a nivel universitario, ustedes en la formación de historiador e historiadora, pues sí se requiere que tengan más elementos de trabajo profesional, ¿sí? Entonces, de trabajo profesional, como puede ser el lenguaje cartográfico, la perspectiva visual de la historia. Pensemos por un momento, a partir de ahora del planteamiento que voy a hacer, y pensémoslo a lo largo de las sesiones de este programa y en sus reflexiones de lecturas y de otros autores, de otras materias, de otros libros. ¿En qué medida la historia, la geografía y la historia son disciplinas visuales? Podríamos nosotros pensar que la geografía y la historia carecen de una perspectiva visual, de una visualización en sus ideas, en sus formas de trabajar, en su forma de vincular la textualidad, ¿no? Entonces, me gustaría que pensemos también en el lenguaje cartográfico, en los mapas históricos, como una forma de expresión visual para los historiadores, ¿no? Entonces, la primera parte entonces es como situar rápidamente el regreso del espacio a la historia, la perspectiva visual que proporcionan los mapas históricos. ¿Qué es un mapa histórico? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo tiene sus lecturas, ¿no? Y cómo ofrecen una potencialidad a la hora de expresar los resultados o las indagaciones, las preguntas, los planteamientos que hagan desde las diferentes perspectivas de la historia, ¿no? Desde las diferentes especialidades de la historia, según por periodos de tiempo, si a ustedes les interesa más la geografía, la historia colonial, el mundo prehispánico, el siglo XVIII, el mundo moderno y contemporáneo, ¿no? Entonces todo eso puede tener variantes, ¿no? Entonces, la primera parte de esta materia, de este curso, tiene que ver con el espacio, la recuperación del espacio para las humanidades, particularmente para la historia en los últimos años, bajo la perspectiva de una historiografía que viene de Alemania, que es encabezada por Slogel y otros profesores como Peter Sloterdijk, Slogel, etcétera, que están abriendo nuevas perspectivas espaciales para la historia, las humanidades. Entonces, ahí se va a situar el arranque del semestre y posteriormente cómo esa perspectiva espacial se incardina, se auxilia, se incorpora el lenguaje cartográfico como un lenguaje visual de expresión de ideas y de preguntas que el historiador y la historiadora pueden plantearse. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico relacionado con este punto y que se va a vincular con las lecturas. Entonces, la primera parte del curso vamos a arrancar con esta perspectiva de situar la espacialidad en la narrativa histórica, las relaciones que esto abre entre geografía e historia, y posteriormente haremos un ejercicio práctico para examinar cómo esa espacialidad puede tener representación a partir de los mapas históricos. Y nos auxiliaremos de una cantidad de mapas que estarán a su disposición, ya los veremos. Vamos a tener una serie de archivos de mapas históricos de México que estarán a su disposición en las carpetas, en unas carpetas que vamos a preparar con las lecturas del semestre, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del semestre. Nos vamos a alargar ahí, nos vamos a alargar de ahí la primera parte del semestre, por lo menos todo lo que es febrero, hasta la primera sesión de marzo 7, ¿no? Hasta marzo 7, más o menos, que es día inhábil, el 7, entonces el 7 de febrero y más o menos hasta el 7 de marzo, más o menos hasta ahí. El 7 de marzo damos cambio de página y comenzamos la parte intermedia del semestre a partir del 7 de marzo, el 14, el 21, que es día inhábil, y el 28 de marzo, que regresamos nuevamente a sesiones, el 28 de marzo. Entonces, hay un intermedio, hay un día inhábil, el 21 de marzo, justo el día del arranque de la primavera, ¿no? Entonces, la parte intermedia vamos a explorar una perspectiva teórica y después una perspectiva práctica
en los primeros días del mes de febrero. Entonces sí, es importante que pongamos atención durante esas sesiones de febrero. Después, en marzo, entramos a la parte intermedia del semestre. La parte intermedia del semestre tiene que ver con una perspectiva que vamos a aprovechar una investigación terminada y publicada sobre los mapas de Miguel Covarrubias. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Miguel Covarrubias, un artista mexicano de la primera mitad del siglo XX, que es contemporáneo a muchos artistas mexicanos, artistas, escritores, poetas, etcétera, de la primera mitad, del mundo cultural de la primera mitad del siglo XX. Miguel Covarrubias, un artista extraordinario, excepcional, y entonces vamos a aprovechar una perspectiva de Miguel Covarrubias, que elaboró murales en 1939. Entonces vamos a aprovechar un libro que está publicado de una alumna, de una historiadora de la UNAM. Entonces vamos a ampliar el libro de Mónica Ramírez Bernal, que está disponible ahí en el programa. Les puse a ustedes en el programa el link del libro. Ustedes se activan ese link en el número 5, en el ejercicio número 5. Si ustedes activan el link que está ahí en la ficha bibliográfica, pues van a tener acceso al libro en PDF. Si tienen algún problema de recuperación de este archivo en PDF, de este libro, me pueden avisar. El libro tiene también una versión impresa o en papel, y entonces hay versión en papel, hay versión en PDF que ustedes pueden recuperar. Depende cómo les guste a ustedes hacer sus lecturas, ¿no? Hacer leer más en la pantalla, en alguna pantalla o en papel. Entonces, hay posibilidad de tener el libro impreso en papel. Y en la actualidad, pues ya la universidad está teniendo algunos espacios abiertos, como algunas bibliotecas están abiertas, y también los libros, que si alguno de ustedes se interesa por el libro en la versión impresa en papel, pues me avisa también. Entonces, de momento pueden tener la versión del archivo PDF del libro de Mónica Ramírez Bernal. Entonces vamos a aprovechar el libro. Es un libro pequeño, no es muy grande, son 100 páginas. Vamos a hacer dos sesiones de lecturas del libro de Mónica Ramírez Bernal en la parte intermedia del semestre, para que ustedes lo conozcan, y a partir de eso hacemos nuestros ejercicios de lecturas y de ensayos en la parte intermedia del curso, del programa, como ustedes pueden ver. Después, esa es la parte intermedia. Después nos vamos a la tercera parte del semestre, la parte final del semestre, a partir del 11 de abril. Vean que el 11 de abril es asueto académico, Semana Santa, y después vendría en las sesiones del 18 al 16 de mayo. Entonces, la tercera parte del programa de la materia tiene que ver con una perspectiva práctica, totalmente. Entonces, esperemos que para mayo podamos hacer una práctica presencial, porque ustedes saben que la materia de geografía e historia es imposible enseñarla sin prácticas. Es una materia muy práctica, y es una materia que cada semestre a lo largo de los últimos años siempre ha tenido prácticas, y es muy importante que esta materia incorpore prácticas. En este caso, pues antes del 2020, en 2019 para el 2000, los últimos 20 años que existe esta materia en el Colegio de Historia, pues se han impartido prácticas, y hemos salido con los alumnos de prácticas. Entonces, solo en 2020, 2021 se cancelaron las prácticas. Fue un poco penoso para estos grupos que entraron en 2020, 2021, pues se cancelaron las prácticas, pero ya estamos en 2022, a ver si este año podemos recuperar, aunque sea una práctica presencial en la Ciudad de México. Entonces, eso es en mayo. Como pueden ver ahí, en mayo, la sesión del 9 de mayo. Vamos a ver si la sesión del 9 de mayo podemos hacer una práctica, recuperar la práctica el 9 de mayo. Es muy importante que apunten ustedes esta fecha, 9 de mayo, lunes 9 de mayo,
para ver si podemos hacer nuestra práctica presencial. Esperemos que para mayo la situación cambie. Yo desde luego les anuncio que ya tengo mi tercera dosis de vacuna hace 8 días. Me tocó ir al estadio de CU a hacer la vacunación. Tercera dosis, entonces ya espero que ustedes también tengan su vacunación. Espero algunos quizá no quieran vacunarse, pero otros posiblemente sí tengan mucho interés en vacunarse. Y entonces sí es muy importante saber quién cuenta con sus dosis de vacunación, ¿no? Que el gobierno federal ha organizado. Entonces, como ustedes saben, llevamos semanas y meses con el tema de la vacunación desde hace varias semanas, ¿no? Entonces, espero que ustedes también tengan una opinión favorable a las vacunas, estén vacunados y eso los proteja a ustedes y a su familia, a sus espacios personales, pero también tiene que ver con la docencia, con las clases, ¿no? Porque pues, si regresamos al campus de la universidad en marzo, abril y mayo, pues ya va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué noticias tiene la universidad. De entrada, hace 8 días, el 24 de enero, el rector de la UNAM dio un aviso de que el semestre 2022-2 comienza en línea, en línea durante febrero. Y luego ya a partir de marzo, la universidad anunciará si se organiza nuevamente el semestre en presencial y cómo se va a organizar esto en las facultades, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo que hacer para tratar de recuperar la presencialidad, recuperar el regreso a las aulas. Es algo extraordinario que antes habíamos vivido durante los últimos años casi de manera normal. Era casi una especie de costumbre tener salones de clases, los pasillos de la facultad, la biblioteca, etcétera, las instalaciones que la universidad pone a nuestra disposición. Y de repente, pues nos quedamos cada quien en su casa, ¿no? Y tener que dar la docencia desde casa, pues es bastante extraordinario y complejo, muy, muy complejo. Y, por ejemplo, en el caso de esta materia, geografía e historia, tuvimos que cancelar las prácticas. Habitualmente hacemos una práctica urbana por la ciudad, por unos barrios de la Ciudad de México, y otra práctica fuera de la Ciudad de México, una práctica regional. Entonces, la materia regularmente ofrece 2 perspectivas de prácticas, una urbana y otra regional. Y particularmente nosotros hemos tenido muchas prácticas en varias partes de la Ciudad de México, por Mixcoac, por el campus de Ciudad Universitaria, por San Ángel, por Reforma, por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es decir, tenemos una serie de prácticas que son muy atractivas, muy interesantes y que atraviesan todas las temporalidades, desde el mundo prehispánico hasta el siglo XX. Entonces, desde personajes hasta barrios. Entonces, las prácticas son profesionales, no son de tipo turístico, de diversión o de entretenimiento. Lo que buscan es otorgar o suministrar una perspectiva profesional de cómo caminar por hacer la práctica del caminar, del andar, ¿no? Es un ejercicio profesional, no es un ejercicio lúdico o de entretenimiento, ¿no? Entonces, para nosotros los universitarios, la situación cambia. No podemos ver el mundo de la misma manera que los demás, ¿no? Entonces, y la historia no es la excepción. Desde luego que un estudiante de historia pues tiene una perspectiva muy diferente de la espacialidad y del espacio, tanto de nuestros barrios como de nuestra ciudad, como de nuestro país, ¿no? Entonces la tercera parte es adentrarnos a una perspectiva práctica, una perspectiva empírica que propone una práctica por un barrio de la Ciudad de México, que es San Ángel. Es un barrio extraordinario, y vamos a tratar de explorar unas perspectivas que vinculen diferentes artefactos de trabajo que nosotros utilizamos, como el mapa urbano, la libreta y la fotografía y el dibujo. Si alguno de ustedes tiene como práctica experiencia de dibujo, pues les va a ayudar bastante, ¿no? Puede ser muy calificado positivamente si utilizan el dibujo. Algunos de ustedes tengan como preferencia por dibujar, pues también es muy aceptable
y lo pueden reemplazar por fotografía. Si prefieren dibujar, pues también, estupendo, ¿no? Que incorporen dibujo a sus ensayos, ¿no? Entonces, más o menos este es el programa. Si ustedes tienen dudas del programa que comienza a partir de hoy, el 31 de enero, y corre hasta el 23 de mayo, que es cuando ya, el 23 de mayo, nos despedimos. Esperemos que durante febrero, marzo, abril, mayo, podamos tener nuestro programa en línea, pero luego también algunas sesiones en aula, en la Facultad de Filosofía y Letras. Podemos regresar a nuestra facultad, a nuestras aulas, y que sobre todo ustedes tengan la experiencia de visitar el campus de la UNAM, un campus extraordinario que tenemos en la universidad ahí al sur de la ciudad, ¿no? De México. Entonces, ¿alguien hasta aquí tiene algún comentario? Vamos a abrir un poco los comentarios de parte de ustedes para que yo sepa de algunas dudas que ustedes tienen, y entonces hasta aquí, si alguno tiene algunos comentarios, ahora les toca a cada uno de ustedes, por favor, pueden abrir comentarios y dudas, y después continuaré con la modalidad de calificaciones, cómo se califica este programa. Desde luego, algunos de ustedes ya saben, posiblemente algunos tengan noticia, pero yo habitualmente no hago exámenes, no hago exámenes de ninguna índole. Nunca he hecho exámenes en mis clases, en mis cursos, en los últimos años. Jamás he hecho exámenes. Me parecen un poco obsoletos los exámenes, entonces ya los tengo descartados de la manera de calificar a los estudiantes. Quizá a mis colegas de otras materias les guste hacer exámenes, pero a mí no me gustan, me parecen como un poco obsoletos, y entonces no hago exámenes parciales o exámenes, como ustedes crean o como ustedes piensen que sean los exámenes. Pues no hago exámenes, ¿no? Pero vamos a abrir una ronda de preguntas. Si alguno de ustedes quiere comentar los contenidos del programa, si tiene dudas, antes de que pase a que veamos la manera en cómo se hacen las calificaciones de este programa, de esta materia. Entonces, a ver, ¿alguien quiere comentar? Voy a apagar mi micrófono, y si alguno de ustedes quiere comentar, desde luego, como yo ya llevo 5 semestres en línea, pues entonces, y como la facultad es muy cuidadosa con los docentes respecto a la activación de las cámaras de los estudiantes y de los micrófonos, pues yo como cumplo como me indica en la facultad, yo en esta materia no hay una exigencia de que los estudiantes activen sus cámaras, desde luego, y entonces ustedes pueden, por lo regular, como ya llevo 4 semestres dando la materia los lunes, pues no conozco nunca a los estudiantes. Llevo 4 semestres que no conozco a ningún estudiante, y los estudiantes me conocen a mí, pero yo no conozco a los estudiantes, no. Posiblemente si alguna vez los vea en la facultad o en la universidad, pues no los conozca, ¿no? Entonces, porque la facultad reiteradamente nos señala que los docentes no pueden exigir que los alumnos activen sus cámaras en sus equipos de cómputo. Entonces, pero sí el sonido, el audio, ¿no? Tengo que escucharlos, ustedes me escuchan, no pasa nada. Entonces, no se preocupen si sus cámaras se activan o no se activan, pero el micrófono sí, y algunos que no tengan el micrófono que no funciona, pues el chat, pueden escribir por el chat, y en el chat podríamos como escucharnos, ¿no? O leernos ahí en el chat. Entonces, también es otra posibilidad que escriban en el chat algunas preguntas, y yo trataré de leerlas y responderlas. Entonces, voy a cerrar mi micrófono. Si alguno escucho, para que ustedes hagan sus preguntas, sus dudas, y entonces, o por el chat también se pueden comunicar, ¿no? Muy bien. ¿Quién levantó la mano? A ver, sí. Adelante. Sí, claro. Sí. Pues sí, exacto, ¿no?
Sí, en el programa están las fechas, ¿no? Están todas las fechas desglosadas, ¿no? Hay un desglose de fechas por mes, por semana, entonces de tal manera que no hay dudas de cada tema que vamos a examinar por semana, ¿no? A ver, Jesús, ¿Luna o Lara? No sé, Luna, a ver. Hola, profesor, buenos días. Las sesiones marcadas hasta el 23 de mayo, ¿esas incluyen las semanas de reposición que le marca el calendario de la facultad, bueno, de la UNAM? ¿O estas están fuera? Por ejemplo, si hay algún inconveniente, usted podría hacer uso o ya estamos cortos de tiempo. No, hasta el 23 es las sesiones normales. Después vendría una semana de reposición, ¿no? Pero yo no la uso. Yo no uso la semana de reposición. Entonces, el 23 es el fin del semestre, es viernes 24, ¿no? Viernes 24, cuando termina el semestre. No, es 23, es lunes, 23, 24, 5, 6, 27. Viernes 27 termina el semestre, viernes 27. Empieza la última semana del 23 de mayo al 27 de mayo termina el semestre, es la última semana. Y después viene la semana de reposición, la llamada semana de reposición de clases, pero yo no la uso, ¿eh? Yo nunca la uso, a menos de que fuera extraordinaria, tal vez podría tomar la semana de reposición de clases, pero no lo hago, ¿eh? No lo hago porque no quiero tomarles más tiempo a los estudiantes respecto a sus clases que tienen. Ya demasiado agobio tienen los estudiantes al final del semestre como para que yo todavía tome la semana de reposición, ¿no? Y todavía tener que citarlos los lunes a clases y eso, no, pues es mucho agobio, ¿no? Entonces ya, yo no lo uso la semana de reposición. Entonces, el lunes 23 es todavía la última semana del calendario, que es clase normal, y el semestre acaba el viernes 27 de mayo. Hasta ahí llega el semestre 2022-2. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo le iba a preguntar cómo las lecturas nosotros vamos a buscarlas, ¿verdad? Si llegase el caso en que no las encontráramos, ¿le podemos mandar mensaje para ver si las podría proporcionar? No, ¿algo más, Eugenia, que quieras preguntar? Sí, no, nada más. No, las lecturas yo las proporciono todas, no tienen que buscar ustedes nada. Yo las subo al Drive y tengo los archivos en PDF y se los sitúo en una carpeta para que ustedes accedan a la carpeta del Drive y bajan las lecturas en una carpeta de su computadora y ahí las tienen por lo menos en PDF. Ya cada uno de ustedes si quiere leerlas directamente en la pantalla o hacer una impresión y leer en papel, como ustedes se acomoden y prefieran, pero no, Eugenia, yo lo que hago es suministrar a ustedes los archivos de todas las lecturas, de tal manera que no tienen que buscar nada, ni ir a la biblioteca, porque pues no, la biblioteca está cerrada. Aunque ya la biblioteca de la Facultad de Filosofía nos dijeron que están viendo cómo coordinarse para poder abrir las instalaciones de la biblioteca, de tal manera que pudieran acudir a buscar algunos libros, etcétera, ¿no? Pero todavía no nos han dicho algo concreto de la biblioteca de la facultad, la Samuel Ramos, para saber si pueden acudir a la biblioteca, por ejemplo, a buscar libros, a fotocopiarlos o tal vez a préstamo a domicilio. Pero hasta ahora no nos han dicho alguna noticia de cómo va a funcionar la biblioteca de la facultad, ¿no? Entonces, como es muy irregular el servicio de las bibliotecas, algunas sí están abiertas, otras están cerradas. Por ejemplo, las bibliotecas de los institutos están abiertas, ¿no? Entonces, pero de las facultades tienen más reservas para abrir a la comunidad. Entonces, viendo esta situación de acceso a las bibliotecas universitarias del campus de la UNAM, pues no, yo tengo todos los archivos en PDF y entonces lo que hago es subir los archivos ordenadamente por ordenados y subirlos para que ustedes los recuperen y a partir de ello subiré los archivos de las lecturas entre hoy y en la tarde, las subiré en Drive y les pasaré el link para que ustedes recuperen el archivo y ustedes tengan todas las lecturas a su disposición desde este momento. También les voy a poner una guía de lectura, una guía del formato de la lectura, es decir, una guía de cómo hacer
integrar el formato del ensayo para que ustedes tengan una guía que brinde cierta orientación de los elementos que ustedes consideren a la hora de hacer la lectura para hacer su informe o su ensayo. Entonces, tengan ahí la posibilidad de tener una guía orientativa de cómo integrar los elementos de cada ensayo que entregarán en cada fecha que está indicada, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna más duda? Eugenia, ¿con eso queda resuelto? Sí, más que resuelto. Muchas gracias. Bueno, entonces, no tendrán ustedes que buscar nada. Yo les paso un link que tiene acceso a la carpeta de Drive. Ahí van a encontrar todos los archivos en PDF. Los recuperan y los guardan ustedes en su computadora o en un disco duro o donde ustedes prefieran. Y entonces ahí tienen ustedes ya los archivos PDF que van a tener para sus lecturas, ¿no? ¿Alguien más tiene algunas dudas que quieran comentar? Sí. A ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? A ver. Sí. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Sí. Una pregunta. Lo que pasa es que a mi correo no me llegó la invitación del Meets. Entonces, no sé, creo que podría ser más factible subir el link al Classroom y que ya de ahí nos conectemos. O también una sugerencia sería cambiar de plataforma a Zoom. Pues a mí me gusta más Zoom. Se traba menos, pues, en la experiencia que tengo, pero no sé mis compañeros qué opinen de poder utilizar Zoom en lugar de Meets. Pues mira, no es... sí, pues no sé por qué. Tendría que revisar tu lista. ¿Tienes tu correo electrónico es en Gmail? No, está en Outlook. No, pues tienes que tener Gmail. A ver, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Es Eduardo Itan Puente Pastrana. ¿Eduardo qué? Itan. En la I. Sí, a ver, déjame ver cómo tienes... Porque tienes que tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Como tú bien sabes, las plataformas y la UNAM pide a los estudiantes tener cuentas en Gmail. O sea que si no tienes cuenta en Gmail, pues vas a tener complicaciones. No solo en esta materia, en todas. No solo es esta materia. Sí tienes Etam, Gmail, la tienes, aquí estás. eatan.etman con doble T, @gmail.com. Es esa, ¿no? Efectivamente, pero pues no me llegó, tal vez. Pues tienes que revisar tu charola o no sé. Ahí, esta es la que está en la lista del grupo, tu cuenta en Gmail, y es ahí donde yo mandé en la mañana el link. Entonces tienes que revisar a dónde se van tus correos electrónicos porque estás en la lista, o sea que sí te llegó el correo, por un lado. Segundo, respecto a la plataforma, mira, no es una cosa de elegir. La universidad compró Google Classroom para miles de cursos que imparte la universidad desde hace 2 años, desde el semestre del 2020. Entonces, la universidad compró Google Classroom, una plataforma de múltiples usos, y que funciona con Gmail. Entonces, la universidad puso a disposición de los docentes esta plataforma de Google Classroom para utilizarlas en las clases, en todas las facultades, de todos los cursos, de toda la UNAM. Entonces, pues, yo utilizo lo que la universidad pone a nuestra disposición, que es esta plataforma de Google Meet o Google Classroom, ¿no? Entonces, considera en tu opinión que la universidad pone estos recursos a nuestra disposición y pues hay que usarlos, ¿no? Es decir, la universidad nos suministra una serie de recursos electrónicos, digitales, de plataformas y de cuentas de correo electrónico para activar los cursos en esta extraordinaria modalidad que tenemos en línea, ¿no? Entonces, te lo comento porque no es un asunto al azar o azaroso, un asunto de decisión mía, de mía como profesor. Entonces, yo utilizo los recursos que tiene la universidad y que son estos de Google Classroom, que espero que funcionen, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna opinión antes de que continúe? Sí, José. Daniel Reyes, a ver. Hola, buenos días. Deseo saber 2 cosas. Una, ¿cuál es el límite de tolerancia para el ingreso a la clase? Sí. Y la segunda sería, si hay algún tipo de
formato especial para los ensayos o los trabajos escritos. Sí, ok. Pues mira, la entrada, como sucede también en el salón de clases en el aula, cuando dábamos clase en la facultad, pues son 5 minutos, ¿no? Después de 4 o 5 minutos ya no puedes entrar a clase, ¿no? Por eso también me gustaría saber si ustedes tienen clases antes de esta materia, antes de las 10. ¿Tiene alguno que tiene clase? Que me diga. ¿Quién tiene clase antes de las 10 de la mañana? Yo tengo. ¿Quién? A ver. ¿Quién dijo? ¿Eugenia? Sí, yo dije. ¿Quién tiene clases? ¿Cuántos alumnos tienen clase antes de las 10 de la mañana? Ya que venimos ahora sí que es de primera, segundo semestre, todos juntos, bueno, al menos la mayoría de nosotros tenemos una clase antes. ¿Cuál es la materia que tienen antes? Iniciación a la investigación histórica. ¿En qué horario tienen? ¿En qué horario? ¿La mañana? 8 a 10. De 8 a 10. ¿Todos tienen esta materia, iniciación a la investigación histórica? Creo que la mayoría la tiene. De 8 a 10, pues sí, ojalá que el profesor, ¿qué profesor o profesora imparte esta materia para ustedes? Jersey David. David Jersey Alejandro. ¿Cómo? Jersey. David Murrieta. ¿David Murrieta. ¿Qué? ¿Murrieta? David Murrieta, ¿les da clase? Pues ojalá que los deje salir 5 minutos antes, ¿les ha dicho? Eugenia Rosado dice que yo tengo un seminario, taller especializado. Bueno, es que Eugenia, estás en una condición distinta, ¿no? Pero sí, ojalá que el profesor los deje salir 10 minutos antes, ¿no? Porque si no se complica la entrada para esta clase de las 10, ¿no? Ojalá que termine antes de las 10. De hecho, la facultad nos recomienda terminar las clases antes para que puedan los alumnos prepararse para su siguiente clase después de la que tienen, ¿no? Entonces, los profesores tenemos que acabar las clases como 10 o 15 minutos antes para que puedan los estudiantes prepararse en la siguiente materia, ¿no? Porque es muy cansado estar ahí toda la sesión y después inmediatamente conectarse a la siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que el profesor no les tome más tiempo después de las 10 de la mañana, ¿no? Eso lo sabe cada profesor de la facultad. Insistentemente nos han dicho que terminemos las clases 10 o 15 minutos antes. De hecho, nos dicen que las clases no pueden ser como las clases en el aula de la facultad de 3 horas, ¿no? Sino que adoptemos incluso horarios más reducidos, mucho más reducidos para que las clases no sean tan agobiantes como en el aula de la facultad. Es una perspectiva muy diferente, ¿no? Un formato muy diferente dar la clase en el aula que en esta plataforma. Entonces, no es equivalente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de tener la clase en plataforma. Entonces no puede ser así como 3 horas seguidas sin que los estudiantes tengan un respiro, un descanso de estar frente a la pantalla, ¿no? Entonces esperemos que este profesor pues termine 10 o 15 minutos antes para que a las 10 de la mañana puedan ustedes estar preparados para entrar a la siguiente clase, ¿no? La de las 10 de la mañana. Y Eugenia, pues también, ojalá que puedas terminar tu taller unos minutos antes, que el profesor termine antes para que puedas ingresar a la materia, ¿no? Bueno, respecto al formato, sí, les voy a pasar una guía en Google Classroom. Voy a situar hoy más tarde una guía acerca de los elementos para considerar la integración de diferentes apartados que llevará el ensayo para que ustedes complementen. Por ejemplo, el ensayo, como ustedes saben, pues tiene que tener la ficha bibliográfica de la lectura, ¿no? Eso es básico, ¿no? Es básico, ¿no? La ficha bibliográfica de la lectura. Después, la nota biográfica del autor, ¿no? Pues hay que saber una nota biográfica del autor, ¿no? ¿Quién es? Después, algunas obras de este autor que he escrito antes, ¿no? Y después el resumen de la lectura y después una opinión personal de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, una opinión personal, entonces total, un ensayo
algunas páginas que ustedes entreguen con cierto orden, con ciertas consultas. También es muy importante, muy importante que no dejen atrás las lecturas. La lectura, vean ustedes si tienen ahí abierto el programa, las lecturas las primeras lecturas del 14 y del 21 de marzo, las lecturas del 14 y del 21 de marzo nos van a servir permanentemente a lo largo de todo el semestre. Entonces es muy importante que ustedes citen las primeras y segundas lecturas, la del 14 y la del 21 de marzo, para que construyan los argumentos y las ideas de las siguientes lecturas, ¿no? Entonces, es muy importante que recuperen las lecturas de Slogel. Por ejemplo, las lecturas de Slogel, por ejemplo, para el ensayo del 28 de febrero. Entonces, para el 28 de febrero, pues, utilicen ustedes las bibliografías de Slogel, las 3 anteriores, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque eso les va a permitir vincular ustedes lecturas y no dejarlas atrás, olvidadas en el tiempo, porque ya las realicé y pues se me olvidan o las dejo, ¿no? No, todo lo contrario. Califica muy positivamente las del 14 y 21 de marzo, por ejemplo, para elaborar el informe que está ahí para el 28 de febrero y también para el 7 de marzo, ¿no? Entonces, es muy importante que se auxilien ustedes de la argumentación que hay en las primeras lecturas para en los siguientes ensayos también recuperar esas lecturas y formarlas dentro de la argumentación de la siguiente lectura. Entonces, de tal manera que no las dejemos olvidadas en el tiempo atrás porque ya las calificaron o ya quedaron calificadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, esa es una perspectiva de este semestre, de este curso, que recuperen ustedes la bibliografía leída de los ensayos anteriores, ¿no? Si alguien tiene alguna duda de esto, yo tengo una. Ah, sí, Eugenia, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, ahora bien, con respecto a las calificaciones, vamos a ver, si tienen ahí ustedes para apuntar un papel y lápiz, para que no se quede como en el olvido, entonces vamos a apuntar las calificaciones que se van a otorgar con los ensayos, ¿sí? ¿Ya tienen todos pluma, lápiz para apuntar? Sí, pero Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias. Miren, la lectura número 1. La lectura número 1 es un ensayo que se entrega el 14 de marzo, o sea, dentro de 15 días. El 14 de marzo, la lectura número 1 tiene un valor de 1 punto. Apunten ahí, 1 punto. ¿Sí? O sea, la entrega del informe, del ensayo ese día, se entrega el ensayo, vale 1 punto. Con las características que vamos a describir en la guía que les voy a suministrar en la plataforma de Google Classroom, ¿no? Entonces, en la plataforma ya subí el programa y la lista provisional del alumnado, ¿no? Del estudiantado. Ahí pueden ustedes ver la lista que el sistema generó y ahí se pueden ver ustedes en esa lista provisional de la clase o del grupo, ¿no? ¿Ya vieron la lista? La lista del grupo, la lista provisional. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que me diga? Ah. Ok, ya la vieron. Bueno, muy bien. Entonces, la primera lectura del 14 de febrero vale 1 punto. Luego, las dos lecturas siguientes del 21 de marzo, vean ustedes que hay 2 lecturas para el 21 de marzo. 2 lecturas para el 21 de marzo. Sí, Eugenia, a ver, dime. Ah, profesor, es que ya me confundí. Usted dijo 14 de febrero, pero es 14 de marzo. Es que ya me confundí. ¿Para cuándo No. es? 21 de marzo. Ah, sí. Es 28 de...
No, a ver. Claro, déjenme ver. 14 de marzo, estamos en febrero. Es 14 de febrero, sí, claro. A ver, febrero. 14 de febrero, sí. Muchas gracias. 14 y 21 de febrero, sí. 14 y 21 de febrero. Lo voy a componer y se los... Pero es 14 y 21 de febrero. ¿Quién hizo la aclaración por ahí? ¿Eugenia? Sí, yo, profesor. Ok, entonces 14 y 21 de febrero, sí, 14 y 21 de febrero. La primera lectura es 14 de febrero, muy bien. Regresando del día de asueto, ¿no? Entonces, del día inhábil. Entonces, el 14 de febrero y el 21. El 14 de febrero es la primera entrega, ¿no? 14 de febrero. Y la segunda son 2 lecturas para el día 21 de febrero. ¿Sí? 14 y 21 de febrero. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Lo voy a arreglar mi programa y lo vuelvo a subir para hacer esa corrección. 14 de febrero, dentro de 15 días. Y el 21 de febrero. Entonces, la lectura del 14 de febrero vale 1 punto. La segunda lectura, segundas lecturas que son 2 ensayos de Carl Slogel para el 21 de febrero, esa igual, vale 1 punto. 1 punto. ¿Sí? Después, el ensayo, dejamos las lecturas de Slogel y nos vamos a la del 28 de febrero. El 28 de febrero, el lenguaje cartográfico es un capítulo del libro. Ahí está el URL, HTMW Publicaciones, ahí está el HTMP para que lo recuperen. El lenguaje cartográfico del 28 de febrero vale también 1 punto. El 28 de febrero. Entonces ya con eso llevamos 3 puntos, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces después, el ejercicio número 4 del programa. El ejercicio número 4 del programa es para el 7 de marzo. El 7 de marzo, el informe personal del análisis del lenguaje, las variables visuales y la interpretación geográfica histórica de una hoja a elegir de la sección de historia del Nuevo Atlas Nacional de México. Ese ejercicio, como es más práctico, vale 2 puntos. ¿Sí? Entonces, 2 puntos. Después, el libro de Mónica Ramírez Bernal. El libro de Mónica Ramírez Bernal, vean que en el programa les puse también el link, es para que lo recuperen ustedes como un archivo PDF. Ahí está el link, http://www.publicaciones.igg.unam.mx. Ahí está, abajo de la ficha catalográfica está, de la ficha bibliográfica está el link, los datos para acceder al link. Entonces, para el 28 de marzo es una lectura de 2 capítulos. Ahí están las páginas de la 23 a la 46 y de la 47 a la 58. Entonces, ese día, el 28 de marzo, lo que vamos a hacer es la lectura, nada más la lectura. ¿Sí? Después, el 4 de abril es la lectura más el ensayo global del libro. Es decir, les voy a dar una semana más para el 4 de abril. ¿Sí? Entonces, el 4 de abril, ¿quién se fue ya? ¿Alguien se perdió? Alguien se salió. Entonces, el 4 de abril ya entregarán el ensayo global del libro. Y después nos vamos al ensayo número 6. El de Mónica Ramírez Bernal, este tiene un valor de 2 puntos. 2 puntos, ¿no? Entonces, 2 puntos para el libro de Mónica Ramírez Bernal, cuyo ensayo van a entregar el 4 de abril. ¿Sí? Ay, algo pasa. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Si está hablando ya. Y por eso usamos Zoom.
su cámara, bueno, su pantalla está, ok, ahí es. Su cámara estaba trabada desde hace rato, ¿verdad? La cámara, al menos para mí, funcionó hasta que dejó de hablar. Que dijo, pasa algo y ¡pum! Es que a mí la cámara de él llevaba trabada un rato, pero por ejemplo veo a Jesús moviéndose a cada rato, entonces sé que relativamente no es a mí. Madre, qué situación, ¿no? Nos sacan, de modo. Alguien se había quejado por ahí de esta plataforma. Bueno, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ya regresó. Gracias. Pues algo pasa. Es muy raro que se me pierda la conexión, pero bueno. Intentemos mantenernos aquí. Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí. Entonces, estaba yo en la parte de después del 4 de abril, del 4 de abril, de la entrega del ensayo completo del libro de Mónica Ramírez Bernal, nos vamos a la siguiente semana. Y en la siguiente semana tenemos, a ver quién dice por ahí, la siguiente semana, 25 de abril. El 25 de abril nos toca ver el ensayo de David Le Breton, este profesor de la Universidad de Estrasburgo. David Le Breton, un profesor francés. Pues vamos a leer un capítulo de su libro que se llama Caminar Urbano. Entonces, toca ese día, justo el 25 de abril. Y el 25 de abril nos va a preparar, vean ustedes el programa, nos va a preparar para el Caminar Urbano. Entonces, el Caminar Urbano, para nosotros es muy importante, se van a componer de saber usar la libreta y el mapa urbano. Estos artefactos culturales que es muy importante que el historiador adopte el uso de la libreta en sus salidas, en sus prácticas, ¿no? La libreta que es donde nosotros apuntamos datos y de nuestras observaciones, diferentes elementos como la hora del día, la temperatura, la humedad, datos que nosotros vamos a través de nuestras prácticas, de nuestra salida en una dirección. Entonces apuntamos el número de la calle, apuntamos datos telefónicos, o apuntamos, en fin, información que nos puedan servir permanentemente en nuestra libreta, ¿no?, de registro de datos. Y también el mapa urbano, saber cómo se trabaja con un mapa urbano durante las prácticas, ¿no? Cómo hacemos uso de este mapa urbano. Entonces también nos va a servir bastante porque desde el punto de vista de la historiadora y el historiador profesional, pues tenemos que saber usar estos artefactos como la libreta, el mapa urbano y la fotografía, por ejemplo. También el dibujo, les había dicho, si alguno de ustedes me dice que sabe dibujar, pues estupendo, magnífico, ¿no? También el dibujo es algo muy positivo para trabajar en esta materia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, el 25 de abril, entonces la lectura del 25 de abril tiene un valor de 1 punto. Si ustedes anotan ahí, tiene un valor de 1 punto, el 25 de abril. Y finalmente, vamos a ver la propuesta de hacer un cartel sobre la práctica del paisaje urbano. Vamos a hacer un cartel. ¿Algunos de ustedes han tenido experiencias de hacer cartel de 1 metro por 90 centímetros, 1 metro de alto por 90 centímetros, que se imprime en un plotter? Y en un cartel se acomodan todos los elementos como informativos, como una introducción, una parte central y luego unas
soluciones, ¿no? Es como un formato que se exhibe en un muro, en una pared, y entonces estos carteles se adosan al muro y entonces ahí se pueden ustedes explicar en este formato del cartel las características de la práctica, ¿no? Entonces, abandonamos el tamaño carta de un archivo de Word en Microsoft y entonces nos vamos al cartel. Y por lo regular, ustedes ya, quizá algunos de ustedes tengan alguna experiencia de trabajar con un cartel, aunque sea desde un punto de vista artesanal, aunque sea recortando los textos, las figuras y pegándolas en una hoja, tamaño PON, tamaño 1 metro por 1 centímetro. Entonces, el cartel es una magnífica formato para dar a conocer nuestros resultados, ciertas ideas, ciertos trabajos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de trabajar con el cartel. De hecho, la universidad ofrece cursos de carteles. Yo les recomiendo que estén muy atentos de que en la universidad hay cursos sobre carteles en varias facultades, de repente en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Química, en la Facultad de Ciencias, que ustedes se enteren que hay cursos sobre carteles académicos o carteles científicos, pues acudan a tomar, por lo menos duran una tarde, una sesión de una tarde, 2 tardes, y hay cursos que dan sobre cómo elaborar un cartel. De hecho, la elaboración de carteles va a acompañar todo el tiempo, ¿no? Siempre, cuando ustedes estén trabajando en otras materias, o cuando vayan a trabajar, pues va a ser lo más común que les pidan hacer un cartel para sus estudiantes, para una exposición, para etcétera, ¿no? Entonces, pues tienen que saber ustedes cómo hacer un cartel. Entonces, lo que yo les pido tampoco es ajeno a lo que más adelante van ustedes a trabajar bastante, ¿no? La elaboración de carteles, ¿no? Y la universidad ofrece cursos de hacer carteles. Yo les recomiendo que estén muy atentos de cómo hacer carteles desde el punto de vista profesional. Y les digo que en la Facultad de Arquitectura o Química, en la Facultad de Ciencias, no sé, en estas facultades luego hay cursos que se imparten extracurriculares por las tardes, por los sábados en la mañana. Pues uno va ahí, toma el curso, tiene dudas, pregunta en qué programas se hacen, cómo se inserta la información textual, las imágenes, las fotografías, todo esto, para que al final tengas un cartel y después vas a buscar una papelería con un plotter y te lo imprimen, ¿no? Te lo imprimen tu cartel y ya tienes tu cartel y ese cartel lo entregas para la calificación, ¿no? Entonces yo creo que vayan explorando el tema de elaboración de carteles desde el punto de vista profesional, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha elaborado carteles? ¿Tiene experiencia de elaboración de carteles? ¿No? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien que quiera comentar acerca de la elaboración de carteles? Desde el punto de vista profesional, de universitarios, que tenemos que adoptar formatos, una multiplicidad de formatos, ¿no? No solo los archivos de Word, tamaño carta, sino también otros formatos que nos permiten a nosotros presentar nuestras ideas, nuestros trabajos, nuestros resultados, nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, a veces un cartel es muy útil para presentar resultados delante de un grupo, por ejemplo, ¿no? A la hora de presentar una idea, un itinerario, a la hora de presentar una investigación de un capítulo de tesis, por ejemplo, pues lo podemos sintetizar en un cartel, ¿no? Entonces, presentamos ahí nuestros avances de investigación en un cartel y visualmente es un formato muy atractivo. Rápidamente pueden ver las personas y hacer preguntas sobre la información que hay en un cartel. Entonces, es un formato profesional que permanentemente van ustedes a utilizar desde el punto de vista de su profesionalización como historiadores, ¿no? Y como historiadoras, ¿no? Entonces, eso es un formato que rebasa con mucho esta clase, esta materia de geografía e historia, sino que se inserta de lleno en la formación del historiador y de la historiadora, ¿no? Para siempre, ¿no? Digamos. Bueno, entonces, vamos a tratar de trabajar con el formato de cartel. Yo diré algunas características de cómo hacer un cartel, pero a lo largo de las siguientes semanas o meses, que dura el semestre de aquí a mayo, yo les recomendaría que estén atentos de saber dónde en la universidad se da un taller, un curso de elaboración de carteles. Les va a ayudar muchísimo en su formación profesional, ¿no? Entonces no lo descarten porque es un formato muy útil, ¿no? Muy, muy útil
muy versátil, muy profesional para vincularse con otros profesionales, otros especialistas, ¿no? Entonces, de repente hay que colaborar con otros especialistas y entonces señalan, pues ahí vamos a hacer un cartel. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, ¿quién sabe hacer el cartel? ¿Cómo se hace? ¿Qué elementos hay de texto, de imágenes, de fotografías, de archivos digitales? ¿No? Entonces, vamos nosotros componiendo nuestro cartel y después usamos tipografías, usamos diferentes imágenes y después nos vamos a un plotter y lo imprimimos, hacemos una impresión y entonces lo mostramos a un grupo de trabajo y tenemos nuestro cartel ahí, y sobre ese cartel discutimos y hablamos y lo corregimos, lo cambiamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta que tengamos un cartel profesional, muy bien elaborado, ¿no? Entonces, eso es muy positivo para irnos adoctrinando, acostumbrando a tener nuevos formatos de trabajo profesional, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la extensión. Nada más hay que ver también en mi programa de la materia, hay que ver que la página 3 se relaciona con la 3 y 4. Entonces vean ustedes que en los ensayos y lectura les puse las fechas, por ejemplo, 14 de marzo, perdón, 14 de febrero, 21 de febrero, que eso lo voy a corregir, 14 de febrero, 21 de febrero, después tenemos para el 28 de febrero. Entonces, cada una de ellas se relaciona con el curso que tenemos, ¿no? Con los días y las fechas del semestre. Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Que las fechas de cada sesión, de cada lunes, están asociadas a las fechas de entrega de los informes, ¿no? De los ensayos para esas fechas. Por ejemplo, la próxima será el próximo 14 de febrero, lunes 14 de febrero. ¿Alguien quiere comentar algo más de las sesiones? Ojalá que no se nos pierda la señal, algo extraño, no me había pasado antes, pero yo intento repetir, ¿no? Sí, a ver, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo una cosita, pero es más técnica. Lo que pasa es que desde que regresó, como que se escucha un poquito complejo, o sea, se escucha un poco borroso. Sí, ok. Pues díganme, pero Jesús, sí, a ver, dime. Ya no nos dijo los puntos de los últimos dos trabajos, del 25 de abril y 16 de mayo. Sí, los puntos de calificación para el 25 de abril, la lectura de Levi Lebretón es un punto, Jesús, es un punto, y luego el cartel vale 2 puntos. El cartel que se entrega, vamos a ver, para el 16 de mayo, vale 2 puntos, de tal manera que, a ver, ¿quién quiere repasar los puntos de calificación para que saquemos el 10? Si alguien me los va indicando para saber que todos tomaron nota. En total tenemos 7 ejercicios, 7 trabajos a lo largo. 7, ¿no? Sí. Pero vamos por ahí. Sí, exacto. Con eso se hacen los 10 puntos que tiene la calificación semestral, como máxima calificación 10, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, muchas gracias por repetirlo. Un aspecto muy importante que hay que señalar desde ahora es que los ensayos solo se reciben el día que toca, es decir, el día de la fecha. No se aceptan después, ensayos que se entreguen después de esta fecha, ¿no? Tomen nota porque no se acepta después de la fecha señalada en el programa. Es muy importante, ¿no? Para que ustedes lo consideren, que no se atrasen con las lecturas. Entonces, por ejemplo, que lo quieran entregar un día después, o 3 días después, o una semana después, etcétera, ¿no?
Entonces es un punto muy importante que ustedes consideren la entrega de las lecturas, la fecha que toca. Ahora también hay una posibilidad importante. Si ustedes quieren, que yo revise sus ensayos, me los pueden enviar antes de la fecha de entrega. Me pueden enviar sus informes a la cuenta de correo electrónico, en un archivo PDF, yo se los leo y les hago comentarios y ya están listos para calificar. ¿Sí? Entonces, pero eso tiene que ser antes de la fecha. Por ejemplo, la primera lectura es el 14 de febrero. La primera, ¿no? El 14 de febrero. Entonces, si el 14 de febrero antes me envían el informe, pues yo se los puedo leer y les hago comentarios para saber si ya quedaron bien, o les faltó, o hay que añadir algo, etcétera, ¿no? Para que tengan una calificación óptima, ¿no? Entonces, si ustedes están muy seguros del ensayo, que tienen todos los elementos para calificar de manera positiva para tener un 10, pues un punto cerrado, pues no tienen que enviármelo antes, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo con esto que he dicho? ¿Se entiende bien? Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? No por el momento, profesor. ¿No? Bueno, muy bien. Pues entonces, nada más, nuevamente, el ejercicio número 1 vale un punto. Las dos lecturas siguientes de Carl Lovell, lo voy a repetir entonces. La lectura del 14 de febrero vale un punto. Las dos lecturas de Carl Lovell para el 21 de febrero valen un punto las dos. Las dos se entregan en el mismo informe, o sea, es un solo informe que integran las dos lecturas. Luego la del 28 de febrero es la tercera lectura del semestre de este programa, también con un valor de un punto. Después la lectura que entregan el 7 de marzo, que es un ensayo, vale 2 puntos. Después la lectura del libro de Mónica Ramírez Bernal del 28 de marzo y 4 de abril, que es cuando se entrega el ensayo global del libro, el 4 de abril. Ese también vale 2 puntos y ahí llevamos 7 en total. Después, la lectura del 25 de abril, que es la número 6, tiene un valor de 1 punto para alcanzar 8. Y el ejercicio número 7, que es un cartel, esperamos que lo podamos realizar, del 16 de mayo, tiene un valor de 2 puntos, para que en total tengamos 3 lecturas de 2 puntos, que suman 6, y 4 lecturas de 1 punto, que suman cada una 4, 1 punto, 4 total, para sumar 10, ¿no? Entonces, tenemos 3 lecturas de 2 puntos cada uno, que suman 6, y 4 lecturas de 1 punto, que suman 4. 6 más 4, 10. Y con eso terminamos las calificaciones de este semestre y las calificaciones de ustedes, que a lo largo del semestre van a ir sabiendo cada uno de ustedes de manera puntual, porque la fecha que ustedes me entregan yo se lo regreso 8 días después. La semana siguiente le regreso la calificación a cada uno de ustedes y ustedes pueden ir apuntando cómo van sus calificaciones, por lo menos en esta materia. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere comentar algo que me diga? No por el momento, gracias. Bueno, de mi parte. Susana, dices que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nada, no hay dudas, comentarios. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es corregir el programa con estas fechas del 28 de 14 y 21 de febrero, que ahí tuve una equivocación, es 14 de febrero y 21 de febrero, esa hay que corregirlo. 14 de febrero y 21 de febrero, voy a corregir el programa para que tengan ustedes correctos las fechas. Y también voy a subir
los archivos de PDF a la Drive, a la plataforma Drive, y les voy a mandar el link del Drive para que ustedes accedan a la carpeta de las lecturas en PDF y recuperen las lecturas en PDF y entonces no tengan que buscar nada en la biblioteca, digamos, ¿no? Entonces ya tengan todos los archivos PDF y estén a su disposición, de tal manera que si ustedes quieren comenzar a leer todas las lecturas, háganlas, me las mandan y yo las puedo revisar y ya las tienen ustedes elaboradas, ya nada más para entregar el día que toca y ya. Perfecto orden, ya revisadas por mí, etcétera, ¿no? ¿Sí? De tal manera que no se atrasen ustedes en leer. Lo que me interesa es que se pongan a leer rápidamente y hagan sus informes o ensayos, ¿no? Y que no tengan dificultad para tener las lecturas en PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere comentar algo antes de ir terminando? Esperemos que podamos hacer nuestra práctica a San Ángel, al barrio de San Ángel. Está programada, como ustedes pueden ver, para el 9 de mayo. Entonces, esperemos que para el 9 de mayo todos estén con sus vacunas súper protegidos, yo también. Entonces, como es una actividad al aire libre y como se trata de caminar, pues no estamos encerrados, ¿no? ¿Qué les parece la idea de salir a caminar, ¿no? Mover las piernas un poco y tener una actividad presencial, ¿no? Esperemos que se pueda hacer. Vamos a ver, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que esperemos que el profesor que les da clase antes de las 10 los deje terminar la sesión 10 minutos antes para que ustedes puedan descansar o levantarse y dar 3 pasos y prepararse para la clase. Empezamos a las 10, más tarde a las 10:05 para ingresar a la plataforma y comenzar nuestra sesión dentro de 15 días con esta lectura del giro espacial en la voz de Carl Slogel. Y fíjense muy bien en la guía que les voy a suministrar, una guía que les va a permitir cómo ordenar el formato de la elaboración del ensayo. No me preocupa mucho el tipo de letra, no me preocupa mucho el tipo de letra, la letra que ustedes elijan. No vayan a elegir una letra un poco difícil de leer, como tipografías extrañas, ¿no? Un poco, bueno, inusuales, digamos, ¿no? Pueden usar Arial o Times New Roman, o algunas tipografías que sean fáciles de leer, ¿no? Y entonces, acuérdense de numerar las páginas de su ensayo. Tienen que numerar las páginas, activar la numeración de la paginación, tomen nota de estos datos, y escribir 4 o 5 páginas de su ensayo, añadir bibliografías. Es muy importante que añadan bibliografías de sus lecturas, de otros autores, de otros libros que ustedes conozcan. Pues muy importante que incorporen bibliografías, citar bibliografías de otros autores, ¿no? Es muy importante también. Algunas noticias que ustedes tengan, libros que tengan a la mano, o archivos que tengan a la mano también en casa o en sus computadoras, pues todo eso califica muy positivamente el ensayo, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien, pues entonces, si tienen dudas, aquí lo voy a poner en el chat, a ver cómo se activa el chat. Acá está, a ver, acá está, 24. Ahí está. ¿Qué es esto que puse en el chat? ¿A una semana? 24 horas los 7 días de la semana. 24 por 7, es decir, 24 horas, 7 días de la semana. Me pueden ustedes escribir, hacer consultas, no se queden con dudas, ¿eh? Entonces, me pueden escribir 24 horas, 7 días de la semana para que yo resuelva sus dudas, sus comentarios. No se queden con dudas, porque no es muy bueno. Entonces, a través de la cuenta de correo electrónico de todos la tienen, mi cuenta de correo de filosunam.mx. Déjenme ver si la puedo recuperar. ¿Cuál es la mía? Si alguien la tiene, que me diga.
Sí, en el chat, ¿no? Sí, que si la pegan ahí en el chat para que la vean todos. Y entonces, 24 horas, ahí está, esa es mi cuenta de Filos Unam. Muchas gracias, Eugenia. Eugenia, entonces, esa es mi cuenta de correos, ahí me pueden escribir 24 horas, 7 días de la semana. Yo respondo muy rápido los correos. Fíjense que me di cuenta de una cosa que ustedes me van a confirmar. Resulta que cuando yo revisaba los trabajos de los estudiantes, los y las estudiantes, el estudiantado, resulta que tenía comunicación con el estudiantado en la madrugada, 2, 3 de la mañana, me escribían y resolvía muchas dudas. Entonces me decían, profesor, es que esta es la única hora que me puedo conectar para hacer mis trabajos, mis tareas, ¿no? Entonces me escribían a las 2, 3 de la mañana. Entonces yo respondía a las 2, a 1 de la mañana, ¿no? Con las dudas, todo. Aunque también consideren ustedes, la facultad nos pide a nosotros, los profesores, que no les escribamos a ustedes correos electrónicos, por ejemplo, el fin de semana, no sé si ustedes lo sepan, que no escribamos correos electrónicos los fines de semana para que ustedes descansen, no tengan comunicación con los profesores el fin de semana, tampoco en las madrugadas. Me decían, no puedes escribirle a los alumnos de madrugada, ¿no? Entonces, hay muchas indicaciones que la facultad nos da a los profesores, no escribirles correos electrónicos los fines de semana, o no escribirnos correos electrónicos a las 2 de la mañana, o a las 5 de la mañana, o a las 10, 12 de la noche. Entonces, pues miren, depende, si ustedes hay consenso en todo el grupo, pues yo por lo regular sí escribo pues a la hora que sea, ¿no? A las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana, pero si a ustedes les parece inconveniente tener correos electrónicos míos a las 2 de la mañana o recibir correos electrónicos sábados y domingos, pues no lo hago, ¿no? Con tal de respetar lo que la facultad nos pide a nosotros, los docentes, para tener comunicaciones abiertas con los estudiantes, el estudiantado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si alguien me da sus opiniones, tenemos cierta orientación de opiniones y comentarios de los estudiantados. Es muy importante escuchar su voz. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿quién más quiere opinar respecto a estos horarios, de que si el sábado o el domingo les escribo por correo electrónico? Sí, perdón. Únicamente, o sea, sobre respuesta a los correos está bien a cualquier hora. Nada más, usted solicita cosas, o sea, de un momento a otro, es decir, un domingo a las 10 de la noche nos pide. No, yo no voy a pedir nada que no esté en el programa. Ok, vale, gracias. Yo fuera del programa yo no voy a pedir nada. Es decir, ahí está en el programa las lecturas, las fichas bibliográficas, yo voy a subir los archivos PDF al Drive, de ahí van a ustedes recuperar las lecturas en PDF, y están las fechas asignadas. Ahí están voy a corregir las 2 fechas del programa que me han hecho esta observación, están equivocadas. Las del 14 puse ahí, como ustedes pueden ver, puse 14 de marzo y 21 de marzo, está equivocado, y la lectura 1 y 2 es febrero, lo voy a corregir y lo vuelvo a subir el programa para que lo tengan en versión correcta. Pero no, yo nunca voy a pedir nada fuera del programa, ¿no? Es decir, y menos el domingo a las 10 de la noche les puedo pedir nada, ¿no? Es decir, en ese sentido pueden estar ustedes confiados de que todo lo que, las actividades e informes que hay que entregar están en las fechas del programa, y ya, de ahí no nos salimos. Posiblemente les hagan recomendaciones de leer, sí, hagan una recomendación de leer, que haya algo interesante, pues les puedo decir, lean esto, hay una cosa para leer, pero eso es muy eventual, ¿no? Sí, Jesús, Luna, ¿quieres hablar? A ver. Igual en lo personal no tengo ningún conflicto que usted haga uso de las respuestas por correo a cualquier hora. Yo en lo personal soy muy diurno, yo no puedo hacer tareas en la noche, pero conozco muchos compañeros que son nocturnos, que no se concentran en el día, y bueno, muchas gracias que usted esté al pendiente de correos a las 3 de la mañana, porque hay profesores que nos dicen, no me molesten en la noche, yo estoy durmiendo, y
Y bueno, se agradece que usted tenga la voluntad y ya, nada más, no hay ningún problema. Y los fines de semana, no sé qué les parezca, porque les digo que la facultad sí nos hace la sugerencia de que no escribamos a los estudiantes sábados y domingos, ¿no? Entonces, quiero que sepan que yo estoy enterado de eso. Pero bueno, a mí yo no tengo problemas de recibir sus trabajos el sábado a las 10 de la noche o a las 11. Entonces yo trato de leerlos y responder de inmediato, ¿no? Por eso les puse 24/7, ¿no? 24 horas del día, 7 días de la semana, pues ustedes pueden escribirme para que no tengan dudas, no se queden, lo importante es que no se queden con dudas para la elaboración de sus ensayos, de sus lecturas, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Antes de despedirnos, ya son 11:34, 11:30, ya casi hora y media de esto. Entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿Algún comentario? ¿Quieren enseñar? Sí, Eugenia, sí, de Gorreta. Quería saber si usted toma en cuenta la participación dentro de la participación, pues, buena pregunta. Pues, ¿qué opinan? ¿Que la tomemos en cuenta o no? Bueno, voy a pedir que ustedes tomen la palabra, ¿eh? Sí, Eugenia, voy a pedir que hagan comentarios, que traten de participar en las sesiones con las lecturas, ¿no? ¿Sí? Con las lecturas, pues que hagan ciertos comentarios o participaciones. Yo le pregunto, espero que ustedes se animen a participar y activar su micrófono y hablar, ¿no? Eugenia, espero que sí, a partir de las lecturas que ustedes hagan en el ensayo que preparen, pues tengan como animación de hablar, de participar con su micrófono, porque no es a través de la activación de la cámara, pero sí a través del micrófono que ustedes participen. Eugenia, a ver si te vas a quedar en este curso, en este grupo de los lunes, ¿no? Sí, gracias. Eugenia, es muy difícil como tomar en cuenta la participación. Para la calificación, ¿te refieres, por ejemplo? Es difícil, ¿no? Una participación, ¿qué significaría? Pues como poner un 10 o un punto, no sé, ¿no? Es como un poco difícil la participación. ¿Cómo le hacemos para medirla, para incorporarla a la calificación final? No es común, pero es deseable que participen, ¿no? Que tomen en cuenta la participación, y eso es muy positivo para ustedes mismos, ¿no? Bueno, otro asunto. A ver, ¿alguien de ustedes ya fue a ver la exposición de Grandeza de México? No, se llama México. México, Grandeza y Diversidad. ¿Alguien ya la fue a ver? En el Museo Nacional de Antropología. Se la recomiendo muchísimo. Vayan a verla, ¿eh? Pues ahí no está bien escrito Grandeza, pero es Grandeza. México, Grandeza y Diversidad, del Museo Nacional de Antropología. ¿Alguien ya la fue a ver? Se la recomiendo muchísimo que la vayan a ver. Es temporal. Me parece que va a estar hasta abril de este año. Abril, en el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec. Se la recomiendo muchísimo. Porque luego también, si no van sacando buenas calificaciones con sus ensayos que entregan, luego a veces puedo pedir algún ensayo de alguna exposición de museo que ustedes puedan ir para tratar de ganar un punto de calificación, por ejemplo, ¿no? Haciendo un ensayo extraordinario, fuera del programa, ¿no? Pero para eso me baso en algunas exposiciones que hay en los museos, que valga la pena, pues pueden ir a hacer un ensayo específico de alguna exposición, etcétera, ¿no? También en el Museo Franz Mayer hay una exposición ahora sobre naturaleza y paisaje, me parece. Entonces, ¿alguien ha ido al Museo Franz Mayer? Sí, yo. Tú, Eugenia, sí, ¿quién más? ¿Tú fuiste con nuestro grupo, Eugenia, o por tu cuenta? Por mi cuenta.
Ok, bueno, entonces, porque también es un recinto donde hacemos prácticas en el Museo Franz Mayer. Entonces, por eso te preguntaba, Eugenia. Entonces, sí, es probable, pero le recomiendo muchísimo que si alguien ha ido a ver la exposición México, Grandeza y Diversidad en el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec. Se la recomiendo muchísimo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? Nada. Todo correcto, todo comprendido, entendido, listos, todo para... Nos vemos dentro de 15 días, qué genial. Dentro de 8 días, un fin de semana largo, ¿no? Pero no son para los alumnos y las alumnas. Los alumnos y las alumnas tienen mucho tarea que hacer. Entonces, ahí aprovechen para hacer sus tareas, sus trabajos, ¿no? Para hacer sus lecturas, porque el semestre intenso, ¿no? Marcos Cruz, ¿qué hacemos con Marcos Cruz? ¿Alguien se salió o qué pasó con él? Pero también me avisa internet que se fue, no recuerdo que él se haya ido. Marco, ¿perdiste la señal o qué pasó contigo? Marco, ¿estás ahí? No lo escucho. Marco. Bueno, ya ven, no, luego no se puede. Muy bien. Pues entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo? Nada, entonces, nos vemos dentro de 15 días a las 10 de la mañana, por favor. Nos vemos dentro de 15 días. Ojalá que el grupo del profesor anterior los deje salir antes. Eugenia, ¿tú tienes clase antes de las 10? Sí. ¿Sí? ¿De qué horario tienes? ¿Terminas a las 10? Sí, termino a las 10. De 8 a 10 tengo clase. De 8 a 10, bueno, ojalá que puedas terminar antes de las 10, ¿no? Sí. A ver si el profesor les deja salir 10 minutos antes, ¿no? 5 minutos antes para que se puedan activar para la siguiente clase, ¿no? Bueno, pues entonces, si no tienen más comentarios, sigo en contacto con ustedes a través de Google Classroom. Les voy a pasar el link de las lecturas. También la guía, para que ustedes tengan la guía de la elaboración de los ensayos, que Eugenia Rosado ya la conoce, la guía, ¿no? Más o menos. Y si tienen dudas, pues me escriben a lo largo del día, cuando puedan, cuando tengan posibilidad de estar conectados a internet, etcétera. También hay que recordar este tema de las tabletas, que la facultad pone a disposición tabletas de estudiantes que no tengan conexión a internet y equipo de cómputo, ¿no? No sé si supieron la campaña el semestre pasado, la facultad puso a disposición docenas de tabletas conectadas esas tabletas a internet para que los estudiantes las fueran a recoger a la facultad y se las llevaran a su casa, ¿no? Entonces, la condición es que no tuvieran internet porque las tabletas ya traen conexión a internet. Entonces, la condición era que no tuvieran conexión a internet, no tuvieran equipo de cómputo, entonces la facultad está facilitando a los estudiantes de la facultad una tableta, hay que ir a recogerla, dejan sus datos, se la llevan a su casa todo el semestre y pueden tener conexión a internet y el uso de una tableta. Eso fue hasta el semestre anterior. Este semestre no nos ha analizado, pero lo que sí pasó el semestre anterior es que sobraron los equipos. Los alumnos no iban a recoger las tabletas, entonces sobraron los equipos y entonces luego lo estaban ofreciendo a los profesores porque no se hizo un buen cálculo, pensaban que iba a haber más demanda de equipo de cómputo conectado a internet, pero resulta que no. Entonces, yo creo que este semestre igual se pondrá la posibilidad de que los alumnos que no tengan internet en casa, conexión con wifi o señal wifi a internet,
pues la facultad les facilite una tableta que ya trae incorporada una tarjeta con señal de internet y la puedan tener todos los equipos. Había un montón de equipos que al final no se colocaron entre los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este semestre igual, supongo que va a haber equipo de cómputo disponible para los alumnos, pero hay que ponerse, si alguien necesita equipo de una tableta con conexión a internet, póngase en contacto con la coordinación de historia, la coordinadora, la doctora Adriana Sánchez. Entonces, ella los puede dar orientación de dónde recoger un equipo de cómputo en la facultad para llevárselo a su casa. Una tableta es una tableta con conexión, que tiene una tarjeta con conexión a internet. Pues no tienen que pagar nada, la tarjeta se conecta a internet y entonces ya pueden seguir las sesiones en casa, etcétera. ¿Tienen noticia de esta facilidad de la facultad con anterioridad? ¿El semestre pasado les dijeron? ¿No? ¿Alguien que me diga? ¿No? Al menos en mi caso yo me enteré del programa ya cuando ya había pasado el registro y pues ya no supe cómo, pero no sabía que se habían sobrado. Yo hasta pensé que se iban a acabar. No, sobraron equipos y después las estaban ofreciendo a los profesores, porque la primera opción evidentemente eran los alumnos y las alumnas, pero después como sobraron, pues las ofrecieron a los profesores, pero ya no supe finalmente si los profesores también tenían necesidad de tener un equipo de cómputo, ¿no? Para llevarse a su casa. Entonces, si alguien necesita un equipo, una tableta, es una tableta que ofrecen con conexión a internet, pues hay que escribirle, buscar a la coordinadora del Colegio de Historia, la doctora Adriana Sánchez, que es la que podría orientarles a ustedes qué oficina de la facultad lleva este programa, ¿no? No es la coordinación de historia, sino es una oficina de la facultad que atiende a todos los alumnos de la facultad, ¿no? ¿Sí? Pero Luis Enrique, ustedes conocen a Luis Enrique, es nuestro magnífico académico, y Luis Enrique también les auxilia a ustedes con esta consulta de algún equipo de cómputo, ¿no? Bueno, tabletas para conectarse desde su casa con internet, de tal manera que no tienen que ustedes que dar de alta una cuenta de correo, un servicio de internet, ¿no? Que le pagan en casa, ¿no? Entonces, que estas tabletas ya traen incorporado el equipo, ¿no? de la señal de internet, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? Ya son 11:46. Antes de despedirnos, no quiero tomar más tiempo. Estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben por correo, cualquier duda. Si hacen sus lecturas de la primera lectura de Slogan para el 14 de febrero, me la pueden mandar y yo les hago comentarios y les regreso sus ensayos con correcciones y ustedes hacen modificaciones para tener un buen ensayo, una buena calificación, la primera. Y el 14 de febrero hablamos sobre el giro espacial, esta nueva perspectiva en la astrografía, ¿no? De pensar el espacio para las humanidades, ¿no? Pensemos un poco esa perspectiva, ojalá que pueda incardinarse con otros temas de otras materias, pero particularmente en esta materia, el regreso de la espacialidad es muy importante para reflexionar y trabajar entre los y las historiadoras, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? ¿Nada? No, con esto, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues nos despedimos. Nos vemos a las 10 de la mañana, 10:05, cuando mucho, el 14 de febrero. Sí, profesor, muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Gracias, nos vemos.